Estimados maestrantes, una vez más sean ustedes bienvenidos. Estamos junto a todos ustedes para desarrollar el módulo 11, Cosmovisiones y Espiritualidades Amazónicas y del Chaco, y vamos a hablar sobre las orientaciones de esta primera semana. La unidad temática de estos primeros 7-8 días consiste en lo siguiente: la espiritualidad y religiosidad de los pueblos indígenas originarios campesinos en las culturas amazónicas, Oriente y el Chaco. Vamos a hablar sobre los presupuestos fundamentales comunes que hacen a esta temática. Y bueno, el contenido hemos estructurado en las partes que ustedes lo pueden ver naturalmente. Primero vamos a ver las consideraciones generales, los aspectos conceptuales, la cosmovisión, luego veremos la espiritualidad o religiosidad y religión, y finalmente desembocaremos en la relación ser humano-naturaleza. Hablemos un poco sobre este respecto. Como la mayoría de los módulos de esta maestría se mueven en los términos cosmovisionales, de espiritualidad, de religiosidad, el punto clave, el inicio prácticamente, la matriz del pensamiento indígena, en este caso amazónico, oriental, chaqueño, va a ser la cosmovisión. La cosmovisión, que no es otra cosa que un modo de vida, ¿no? Un modo de existencia en articulación con un mundo visible y un mundo no visible, ¿no es cierto? Que lo hemos tratado en varios módulos, pero que en este caso tiene su raigambre en un contexto geográfico determinado, ¿no? Las tierras bajas. Entonces, este punto de partida, la cosmovisión, es el que va a permear, va a transversalizar toda la visión de los pueblos indígenas de las tierras bajas, ¿no es cierto? Va a incidir en su espiritualidad, en la religiosidad y, bueno, entre comillas también la religión que está presente producto de la colonialidad del ser, del saber, ¿no? Y en esta primera semana, por supuesto, vamos a incidir también en esa relación particular que tiene el hombre de las tierras bajas con respecto a la naturaleza, ese vínculo con la naturaleza, con la casa grande, el bosque, el monte, que tiene además sus cuidadores, ¿no es cierto?, a quienes hay que rendirle respeto, que no es precisamente adoración. Ahí hay que hacer algunas distinciones, ¿no es cierto? En términos religiosos hay un concepto de adoración, de creencia, pero en términos de espiritualidades, las tierras bajas, al igual que los pueblos andinos, no van a adorar, ¿no es cierto?, sino más bien es de una interacción mutua, de respeto ante estos seres, prácticamente seres, sujetos existentes con quienes en la cotidianidad, en una convivialidad, hay una reciprocidad en términos conviviales y de crianza mutua, además. Entonces, son estos aspectos que tocamos en esta semana y para mayor detalle les invitamos a que ustedes puedan degustar de la lectura que les hemos preparado bajo el rótulo de texto académico número 1. Y bueno, como nos es habitual, vamos a ver las actividades de la semana, que es lo que ustedes tienen que ir desarrollando, además que es una mecánica, un formato ya habitual, ¿no es cierto?, ¿no? Tenemos entonces 2 tareas y un foro
debate. En esta primera semana tenemos 3, en las siguientes semanas tendremos 2. En esta primera semana tenemos entonces una primera tarea que es habitual, que es el resumen esquemático del texto académico. Lo novedoso aquí es que ustedes ahora tienen que utilizar el Xmind, el FreeMind, el Mind Manager y otros softwares, otras aplicaciones que les van a permitir hacer un trabajo, un mapa mental mucho más trabajado, mucho más presentable, ¿no? Entonces, a partir de ahora empezamos a trabajar bajo estas características. La tarea 2 consiste en un análisis argumentativo a partir del texto complementario que lleva por título Bolivia, emergencia por incendios forestales. Y a propósito que recién hemos superado este tema, un análisis muy interesante sobre el cual ustedes deben desarrollar eso, un análisis argumentativo. La tercera tarea consiste en una reflexión desde su práctica pedagógica, una reflexión, colegas, sobre la interacción con el mundo espiritual de su contexto pedagógico. Les hemos preparado una serie de preguntas para que ustedes reflexionen, autorreflexionen sobre la práctica pedagógica en referencia a lo espiritual, cómo estamos llevando a la praxis, ¿no es cierto? Y por supuesto, para terminar la semana tenemos un foro debate a partir del video visibilizando la religión y espiritualidad en la implementación de proyectos, parte 1. Ustedes deben participar en el foro, deben debatir prácticamente, respondiendo a las 2 preguntas que les planteamos habitualmente y además en interacción por lo menos con 2 de sus colegas. De lo contrario no sería debate, ¿no es cierto? Queremos que a partir de esto se genere eso, un debate en todo el sentido de la palabra. Eso sería en lo que respecta entonces a esta semana. Nos estamos viendo la próxima. Muchísimas gracias.